Buenas tardes, ingeniero José Huerta, supervisor de planta 2 en Trámite. Me dirijo a usted para solicitar su ayuda respecto a una entrevista enfocada a crecimiento laboral y tema de mentorías. Okay. Bueno, la primera pregunta es si ha cometido errores a lo largo de su trayectoria para llegar al puesto o lugar donde se encuentra actualmente. Sí, creo que todos hemos cometido fracasos alguna vez. El tema es saber que de esos fracasos puedes aprender o puedes sacarle provecho también de eso. Sí. Bueno, de esto se desengloba el cómo saber aprender de un fracaso, cómo aprender a manejarlo, porque pues muchos seamos jóvenes o inclusive adultos, cuando tenemos algún fracaso o un error, tenemos que es el fin del mundo, que hasta ahí se estancó pues nuestra vida o hasta cierto punto nuestra carrera. Mira, depende básicamente, yo creo que es de la fortaleza mental y de los deseos que tú tengas por hacer las cosas. Depende mucho también en qué área estés. Por ejemplo, en mi caso, que estoy en la industria automotriz, en donde he trabajado en la industria que es JIT, que es justo a tiempo, y que la verdad no tienes ni tiempo de respirar, ¿no? Y que tienes que tomar las decisiones lo más rápido posible, sean buenas o sean malas, pero debes de tomar una decisión. Así hayas tomado una decisión mala, de inmediato, sobre todo en las que son JIT, de inmediato tienes una retroalimentación de tu decisión. Claro. Tomaste una mala decisión, pudiste generar un paro de línea, un defecto al cliente, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, en la industria automotriz todo se refleja en cuestión de dinero, ¿no? Las fallas principalmente se reflejan en cuestión de dinero. Pero eso hace a que o te motives o que te eches un poquito para atrás, pero básicamente depende de la fortaleza mental que tenga cada quien y de los deseos que tengas por hacer lo que te gusta, desde mi punto de vista, ¿no? Te digo, en la industria automotriz el tema y los tiempos son muy rápidos, a diferencia a lo mejor de un sector burocrático, que obviamente pues una decisión a lo mejor puede tener impacto, pero no tan rápido a la vez. En el automotriz las decisiones son muy rápidas y de inmediato ves cuál fue el resultado de la decisión que tomaste y de inmediato estás teniendo la retroalimentación, ya sea que te llegue por medio de tu jefe, por medio de reclamo de un cliente o una queja de algún cliente cercano o alguna línea que estés alimentando, de inmediato tienes y tú sabes cómo lo manejas, ¿no? O sea, tú sabes cómo te vas a sobreponer a ese fracaso o a esa mala decisión y ahora tienes que saber o tienes que tomar una decisión mejor pensada y planeada para saber que ahora el resultado que estás buscando sea diferente. Pero desde mi punto de vista siempre parte de la fortaleza mental que tú tengas y de los deseos que tengas por estar ahí, ¿no? O sea, te equivocaste, va a pasar, todo el mundo te va a llamar la atención, todo el mundo te va a regañar, pero si tú quieres seguir ahí, vas a seguir ahí, vas a seguir ahí, vas a seguir ahí y vas a aprender de tus errores porque obviamente ya no se vuelven a repetir. Pero menciona un punto que es la retroalimentación. Hasta cierto punto, como sabemos en la industria, inclusive en temas personales, hay personas que te dan consejos, pero como algún punto clave que usted determine para determinar si un consejo es constructivo o una crítica destructiva. Mira, en la industria, sobre todo en la industria automotriz, se nos olvida a veces por los ritmos que tenemos de trabajo que trabajamos con personas. Y siempre lo más importante es que tener en cuenta que estás trabajando con personas. Y creo que desde ahí te das cuenta. A mí me pasó en la universidad, había gente que era muy lista, que sacaba por 100, que nunca faltaba, y tenía compañeros que tenían mucha labia, no que iban a clase, faltaban, y que ahora tienen unos muy buenos puestos. Y ahí es donde entra el tema de saber que ellos sabían relacionarse con la gente, sabían manejar gente. O sea, no tenían que tener el tema de sacar muy buenas calificaciones, porque tenían el mejor recurso, que es el de conectar con la gente. Y obviamente tú al conectar con la gente te percibes cuándo es un consejo constructivo y cuándo es algo que es destructivo, ¿no? No es necesario
como dicen por ahí, sientes tú exactamente la vibra. O sea, te das cuenta cuando en realidad alguien te está diciendo sinceramente y te está diciendo, sabes que te equivocaste, no es por ahí, es por acá, vas a hacer esto, esto, esto y esto. O cuando alguien te dice, si vas a tomar esta decisión va a pasar esto, esto, esto y esto. Entonces eso depende mucho de qué tanto conectes con la gente y tú lo vas a percibir inmediatamente cuando es un tema de una queja destructiva o un mal consejo o una crítica que realmente es constructiva. Sí, mencionaba el tema de relaciones con la gente. Por el puesto en el que está y el que desempeña, pues está en líneas de trabajo, líneas de operativas, donde pues, se trabaja precisamente con personas. Sí, es correcto. En manejar correctamente un equipo de trabajo, ¿cuál sería un punto clave o cuál cree que sea una habilidad que se tiene que desempeñar? Bueno, a mí la experiencia lo que me ha hecho es que conozcas a tu equipo de trabajo, porque te digo, al final de cuentas siguen siendo personas y que cada individuo reacciona diferente a los estímulos que tú le das. Obviamente lo que buscas es que todos se desarrollen bajo un mismo concepto, que todos se vayan enfocados hacia una misma dirección, pero hay a quienes tienes que apretar un poco más, hay quienes tienes que explicar más las cosas, hay quienes no tienes que explicar ni estar atrás de ellos, sino nada más darles la dirección hacia donde quieres ir, pero eso depende de que conozcas bien a tu equipo de trabajo o que conozcas qué personas integran tu equipo de trabajo, ¿no? Y pasa en la industria automotriz que al haber tantas líneas tienes tanta diversidad de equipos de trabajo, ¿no? Y al final de cuentas, el que todos se enfoquen hacia el mismo objetivo es bien complicado, pero si tú sabes tocar fibras, en el sentido de detectar quiénes dentro de la línea te pueden ayudar, quiénes dentro de la línea pueden ayudarte a que una idea se genere, es ahí donde te tienes que tocar esas fibras y saber qué gente es la que te ayuda a estimular, ¿no? Y lo mismo que pasa en una línea de producción, pasa en un equipo de trabajo de cualquier otra índole, ¿no? Si no conoces bien a tu equipo de trabajo, si no sabes cómo hacerlos detonar, si no sabes cómo hacerlos motivar, porque parece mentira, pero también en la industria automotriz, que no es la función principal de alguien que supervisa, pero a veces también tienes que motivar de alguna forma, tienes que dar incentivos, tienes que hacer que la gente trate de sentirse a gusto y que se sienta a gusto con lo que hace. Y yo creo que ese es el camino. Si la gente entiende y se siente a gusto con lo que hace, por ende va a conseguir lo que está buscando o el objetivo que tiene la empresa. Claro, el resultado va a ser favorable para un ganar-ganar. Es correcto. Hablando de liderazgo, en planta se maneja la categoría de líderes. ¿Cuál cree que sea una habilidad que sea más compleja de desarrollar en un líder? Para mí la característica más compleja a desarrollar es la comunicación. O sea, si la comunicación es efectiva, el resultado va a ser efectivo, ¿no? A veces pensamos que por el hecho de tener ya la categoría de líder, damos por hecho que el resultado se va a dar, o a veces por el tema de comunicar un resultado, creemos que va a pasar. Me pasó, te voy a dar una experiencia que me pasó acá. Cuando hablamos de balanceos, mucha gente no entendía los términos que utilizábamos. Un balanceo de línea, rey de piezas por hora. Pero cuando entiendes lo que te comentaba, cuál es el tema, conoces a tus miembros del equipo, al explicarse las palabras más sencillas a ellos, entendieron todo el concepto, ¿no? Y ya después trataron de asimilarlo y supieron por qué hacer mejor para poder llegar a su objetivo. Entonces yo creo que la característica principal que debe tener un líder es la comunicar o saber comunicar un objetivo hacia el resto del equipo, ¿no? Porque en la industria automotriz todos los indicadores o los KPIs vienen en cascada. Los tiene el gerente de planta, el gerente de APU, el supervisor, el shift leader y el team leader. Entonces todo eso tiene que ser una comunicación efectiva. ¿Un consejo que se le haya dado, se le haya facilitado y haya marcado su vida?
tenía una línea de ensamble que hacíamos chapas para las puertas de los carros. Y me recuerdo que tuve 6 faltas ese día. Y para hacer que la gente empezara a trabajar, yo me metí a la línea. Y estuve todo el día en la línea trabajando. Y afortunadamente logramos el objetivo. Pero el consejo al final del día, cuando yo entregué resultados, más bien en la junta de producción, no llevé datos. Oye, pero ¿por qué no traes datos? No, es que estuve todo el día en la línea ensamblando. ¿Y por qué? Es que tuve 6 faltas. Y recuerdo el consejo de mi jefe que me dijo, pues como operador me sales muy caro. ¿Sí? Y me dijo algo que se me ha quedado grabado hasta la fecha. Pues imagínate que tú estás en una batalla de 2 barcos y que no llegó el cocinero. Y que tienen que hacer la comida. Y te vas a bajar a pelar papas. Te vas a bajar a pelar papas y la batalla está en todo su esplendor y tú pelando papas. Y el que dirige la batalla te vas a pasar toda la batalla pelando papas. Y ahí fue cuando entendí que cuando quieres que las cosas sucedan, sí, es ensuciarse un poco las manos, meterse, pero hacer que la gente jale. Y una vez que tú haces que la gente jale, o sea, predicas con el ejemplo, sueltas y acomodas y ves que para que el resto de la gente lo empiece a hacer. Entonces, ese es el consejo que hasta la fecha se me ha quedado. Que obviamente, si quieres que pase algo, debes de ser muy congruente en lo que dices con lo que haces. Y siempre es predicar con el ejemplo. Y dicen por ahí que el ejemplo, hay una frase que el ejemplo arrastra. O sea, puede ser alguien mucho conocimiento y eso, pero si él pone el ejemplo, el ejemplo termina siendo más eficaz. ¿Considera que usted tuvo algún mentor, algún jefe, amigo, familiar que haya sido como que, órale, qué padre, yo en algún punto quiero ser igual que él, o inclusive mejorar? Sí, el que yo recuerde fue un jefe que tuve en Favorecia, Mauricio Espinosa. Él tenía mucho ese manejo conocía mucho a los que estábamos parte del equipo. Y él tenía la característica de saber explotar las cualidades de cada quien, ¿no? Cuando tú veías, él tenía un tema de tal convencimiento que podías tener un chorro de trabajo y tú sentías que podías con el trabajo, porque él te hacía creer que sí, y te daba fuerza para creer que sí, y tu trabajo lo proyectabas. Pero cuando tú veías, dices, tengo un chorro de chamba, ¿no? Pero él te da y dice, sí puedes, y lo vas a sacar, y vas a hacer esto, y vas a hacer otro, y quiero que sea por aquí, quiero que sea por acá. Y hasta el contrario, cuando te daba más trabajo, lo hacías con gusto. A diferencia de otros jefes que contestan de forma impositiva y de forma que dices, ay, no es cierto que yo digo, Claro. resulta completamente diferente. Tedioso el hecho de... Es correcto. ¿Qué sensación le generaría el saber que es el mentor de alguien, que es la inspiración de alguna otra persona? ¿Qué sensación me generaría a mí? Sí. Pues a mí me generaría la sensación de satisfacción, el saber que a alguien he sido parte de la formación de alguien y he sido, a lo mejor, le he aportado con un granito de arena a su capacidad de ver las cosas, a su capacidad de discernir la vida, a su capacidad de trabajo. Entonces, la verdad sí sería un tema de satisfacción el ver que alguien te reconozca como mentor o que te diga, sabes que gracias a la formación que tú me diste he alcanzado esto, he alcanzado lo otro, sería algo muy satisfactorio. Bueno, pues hasta aquí concluye la entrevista. Tengo ahora el tiempo brindado. Buenas tardes. Gracias.